Bien, hermanos, tengan muy buenos días y sean bienvenidos a el curso El libro de Dios, libro por libro. Nosotros tenemos la intención de empezar con este nuevo curso, poder cubrir la Biblia entera, libro por libro. Pero no necesariamente vamos a ir hasta terminar, va a haber pausas de por medio, pero queríamos que ustedes supieran que nuestra intención es cubrir la Biblia libro por libro. Me preguntaban el miércoles que si hoy entonces tocaba Génesis, porque si vamos a comenzar la Biblia libro por libro, yo decía que no, que vamos a tratar de la Biblia, porque es que ciertamente vamos a hablar de la Biblia entera hoy. Vamos a hablar de una introducción al tema, una introducción a ese estudio de la Biblia libro por libro. Y vamos a embarcarnos con la ayuda de Dios, con la asistencia del Señor. Vamos a pedir a Él que nos entusiasme, que nos permita aprender y aprovechar la cita que hay en los programas que se repartirán en la próxima hora. Es de Thomas Watson y él dice: no escuches solo con atención, sino también con retención. O sea, que el Señor nos ayude a retener las cosas que escuchamos, y esto no sea un ejercicio vano de venir aquí a sentarnos. Vamos a orar entonces, a suplicar esa ayuda al Señor. Padre Santo, gracias por concedernos encontrarnos aquí. Y encontrarnos aquí con la intención de vernos contigo, de ser instruidos por tu Espíritu, de poder interactuar con tu palabra. Y pedimos, Señor, que este ejercicio sea provechoso para todos nosotros. Señor, nosotros anhelamos amarte más y amar más tu palabra. Ciertamente la pérdida de nosotros no aprovechar bien tu palabra es nuestra. Y nosotros no queremos, Señor, perder el privilegio de poder aprender de ti, Señor, de ser enseñados por ti en nuestro ser interior. Háblanos cada día que nos reunimos, concédenos sensibilidad de corazón. Recordamos aquel momento cuando aquel rey de antaño encontró tu palabra y cómo rasgó su corazón delante de ti por lo que significaba encontrarse con este privilegio. Nosotros lo tenemos en nuestras manos siempre, y en la familiaridad muchas veces no apreciamos lo que es tener tu palabra en nuestras manos. Padre, ayúdanos a valorarla por lo que es. Tu palabra, Señor, es para siempre. Tu palabra es verdadero sostén, verdadera comida. Te pedimos que hagas que nuestros corazones se relacionen con ella de una manera apropiada, de una manera provechosa. Bendice este curso, bendice, Señor, cada clase que nosotros tengamos, pero también bendice las demás clases, bendice a nuestros niños, habla a sus corazones, despierta sus almas a ti, Señor, y a tu evangelio. Le suplicamos por los que vienen de camino y por todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, permítanme entonces una vez más explicar el nombre del curso. Yo le he puesto el nombre El libro de Dios, libro por libro. Y como ustedes pueden ver allí, queremos destacar el hecho de que es un libro y que tiene un autor que es Dios, pero también son muchos libros. Y vamos a estar viéndolos uno a uno. Es un libro que revela la mente y el corazón de su autor. Es un autor que manifiesta una historia coherente, una historia calculada de principio a fin, que no es cualquier autor, amados hermanos. Estamos hablando de tener el privilegio de la palabra de Dios con nosotros. Ustedes aprecian lo que es nosotros no estar a tientas, viviendo en este mundo sin saber por qué estamos aquí y para qué. Hablaba con mi esposa del hecho de familiares nuestros que se aferran a tradiciones, tradiciones, por ejemplo, que tienen que ver con los nombres de los santos y los nombres que nos asignamos y cosas como esta, y
Y si es el día de San Fulano, ese día llaman para felicitarse y eso es sagrado. Y tienen tradiciones firmes sobre eso y se ofenden cuando las cosas no son como ellos piensan. Y uno se pregunta ahí, ¿cuál es la fuerza de eso? ¿Por qué? Meras tradiciones. Y están dispuestos a pelearse por eso, están dispuestos a traspasar estas cosas por generación. Uno dice, pero hermanos, es por la pura misericordia de Dios que Dios nos ha abierto los ojos para ver las cosas de otra manera. Porque pudiéramos andar detrás de fetichismos, detrás de simplemente tradiciones y sin sentido, aferrarnos a ellas. Dios nos ha permitido tener su palabra, la del verdadero autor que vale la pena escuchar. Y se trata entonces pues del libro de Dios. Pero por otro lado, es un libro que está compuesto a su vez por 66 otros libros. Y en ese sentido, también hay autores humanos. Dios utilizó autores humanos que no meramente siguieron un dictado, sino que el Espíritu Santo usó sus trasfondos, sus personalidades para comunicar su multiforme sabiduría y su gracia. De manera que nuestro plan es poder estudiar cada uno de esos libros, libro por libro, una clase por libro. Me voy a nutrir de varias fuentes que quiero compartir con ustedes para que sencillamente las conozcan, porque no pienso estar haciendo referencias a esas fuentes después continuamente a lo largo del curso, pero para que ustedes tengan una idea de las fuentes de las que nos vamos a estar nutriendo. Hay un par de libros del pastor Mark Dever de la iglesia de Capitol Hill en Washington. Uno se llama El mensaje del Antiguo Testamento y el otro se llama El mensaje del Nuevo Testamento. Estos dos libros voluminosos compilaron algo que él hizo en los servicios allá. Él llegó a predicar una serie de la Biblia completa así, no en la escuela dominical, sino en las prédicas normales en la iglesia. Y esta es la compilación de estos mensajes y son excelentes. No están en español todavía, que yo sepa, lamentablemente, al menos. Otro libro se llama El Rey en su Belleza, The King in His Beauty, de Thomas Schreiner. Otro libro es Un Señor, un Plan, un Pueblo, de Roger Crooks. Le estoy poniendo las portadas para que puedan, aquellos que las deseen, anotar los títulos, querer conseguirlos, pues ahí están a su disposición. También voy a estar utilizando un libro que se ha mencionado aquí anteriormente, Cómo leer la Biblia a través del lente de Jesús. Este libro de Michael Williams, un libro que nos permite ver cómo cada libro de las Escrituras revela a Cristo, tal como el Señor nos enseñó en Lucas 24 de que las Escrituras hablan de Él. Este libro trata de ver cómo cada uno de estos libros muestra esto. También Ryken's Bible Handbook, el manual de Ryken, donde está escrito por Leland Ryken, su hijo Philip Ryken y otro autor más, pero estos dos, los Ryken, son más conocidos por estos lados. En español, Cómo leer la Biblia libro por libro, de Gordon Fee y Douglas Stewart, también un muy buen libro. Y finalmente hay un libro para niños, se llama 66 libros, una historia, de Paul Reynolds. Y digo, un libro para niños, sí, un libro para niños. Es excelente ese libro. Y es lo interesante para mí, lo más interesante de este libro es que al final de cada sección en el que estudia un libro bíblico, tiene una sección que se llama el hilo conector de la salvación. Y la idea es ver cómo de principio a fin la Escritura tiene ese hilo conector de salvación. Y para mí que un libro de niños lo trate de esta forma es sencillamente genial. Bueno, ya saben, de ahora en adelante mencionaré autores y ya ustedes saben a qué libros yo voy a estar haciendo referencia, no voy a estar volviendo a estar enseñando estas portadas y esto necesariamente, a menos que no sea importante. Entonces no vamos a comenzar hoy con el libro de Génesis, sino que vamos a realmente a introducir de manera general el curso como un todo. Yo quiero que estemos pendientes que dedicar una clase por libro no significa que estamos tratando con porciones inconexas en las Escrituras. De hecho, uno de los propósitos principales del curso es poder mostrar lo contrario.
que a pesar de Dios utilizar varios autores o tantos autores humanos de épocas y trasfondos distintos, el libro manifiesta una coherencia de pensamiento realmente sorprendente, que en tanto tiempo se haga. Si nosotros tomamos personas en el mismo lugar, del mismo trasfondo, que escriban acerca de una misma historia y hay incoherencias, que un libro de esta naturaleza mantenga ese hilo conector de una forma coherente, es sencillamente sorprendente. Por eso podemos hablar de una historia, de un tema, una historia de redención. Y en la Biblia ciertamente nos encontramos con material muy variado. Hay narraciones históricas, hay biografías, hay poesía, hay códigos legales, hay máximas éticas, hay discursos, cánticos, cartas. Pero con todo eso, y con más de 30 autores en un periodo de 1500 años, se mantiene una unidad de pensamiento en las Escrituras. La Biblia está compuesta por partes y al mismo tiempo es una unidad. Escrita por muchos autores humanos, pero revela una mente. Dice John MacArthur en su Biblia de estudio, y me encantó esto que encontré allí, dice él: para entender la Biblia es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente: Dios, para su gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes desplegará su sabiduría, poder, misericordia, gracia y gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de la redención. Sí, hay muchas cosas. Yo vamos a encontrar varios pactos, como por ejemplo dice MacArthur aquí. Pero hay una historia, hay un hilo, hay un tema. ¿Y qué historia corre a lo largo de las páginas de las Escrituras? La historia de las promesas hechas y de las promesas cumplidas. La historia de las promesas hechas y las promesas cumplidas. Dios hace promesas a su pueblo en el Antiguo Testamento y Dios cumple sus promesas en el Nuevo Testamento. Y ese mensaje de las promesas hechas y de las promesas cumplidas es el mensaje más importante del mundo. No hay noticia que podamos nosotros escuchar en el mundo que sea más importante que esto. Veamos en primer lugar entonces las promesas hechas, el mensaje del Antiguo Testamento. Las promesas hechas, el mensaje del Antiguo Testamento. No todo el que lee la Biblia la ve como un solo volumen. Y lo aclaramos una y otra vez por la importancia de esto. Muchas personas ignoran el Antiguo Testamento, no les gusta mucho quizás la mayor parte del Antiguo Testamento. Al final del siglo II, los seguidores de Marción rechazaron el Antiguo Testamento. Y con todo, y que el Antiguo Testamento era la Biblia que utilizaba el Señor Jesucristo. Pero rechazaron el Antiguo Testamento. De hecho, estas personas, estos seguidores de Marción, se quedaron solamente con el Evangelio de Lucas y con 10 de las epístolas de Pablo. Después rechazaron todo lo demás. Y aunque las personas quizás no sean tan radicales hoy, en día de hoy, como fueron los seguidores de Marción, la verdad es que hay personas que rechazan en el interior parte de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y el Antiguo Testamento es una de las partes más menospreciadas y desconocidas en ese sentido. No arrancan los pedazos de la Biblia, dicen: yo no voy a usar esto. La dejan ahí, pero no la usan. Dicen: eso es muy difícil, yo no voy a leer eso. Muy complicado, muchas palabras raras, historia y leyes. Eso, ¿qué tengo yo que leer? Está leyendo estas cosas. Puede que se interesen en algunas historias, porque hay algunas historias interesantes, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de David, y enseñan a los niños virtudes y vicios, ejemplos de los que podemos aprender.
pero no atrapan la historia, el sentido general de esa historia que nos narra el Antiguo Testamento, la idea global que está allí contenida en las páginas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es más conocido, pero si nosotros dejamos de un lado el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a comprender en toda su plenitud el mensaje del Nuevo Testamento. Para entender el mensaje del Nuevo Testamento apropiadamente y apreciarlo, no simplemente entenderlo, sino apreciarlo, debemos ver el problema que se nos plantea en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Es común, hermanos, escuchar personas que menosprecian el Antiguo Testamento al día de hoy. Recuerdo un tratado evangelístico de hace muchos años atrás, en el que una persona dice que llegaba al cielo y le preguntaron si había leído Habacuc, y él se lo presentan con un signo de interrogación. ¿Habacuc? ¿Existía algo así en la Biblia? Y hay personas que con porciones del Antiguo Testamento se ven de esa manera. ¿Qué vemos nosotros en la historia del Antiguo Testamento? Bueno, nos encontramos con la obra de la creación divina. Es un evento central. Vamos a hacer referencia a esto en la clase del domingo próximo, si el Señor lo permite. Vemos la rebelión humana contra Dios, las consecuencias del pecado, la elección que Dios hizo de un pueblo, la revelación de su ley, la historia de este pueblo, cómo fue evolucionando, y la obra de Dios entre las naciones. Todas estas son cosas que están contenidas en las páginas del Antiguo Testamento, y todo eso preparatorio para la venida de Cristo en el cumplimiento del tiempo, porque era según el plan, como dice Gálatas, que en el cumplimiento del tiempo. Toda la vida de Cristo se desenvuelve en el contexto de esas leyes y del soporte de esa historia que está contenida en el Antiguo Testamento. Sus diálogos, sus discursos, sus conversaciones eran en base a estas cosas. Comprender el propósito de Dios en la historia y entender el argumento, el libreto del libro divino exige que comencemos por el principio. Y mientras mejor comprendamos el Antiguo Testamento, por eso mejor comprenderemos el Nuevo y mejor conoceremos a Jesús. Veamos entonces cómo la Biblia es una historia verdadera. Es historia lo que nos plantea la palabra de Dios. La Biblia comienza haciendo referencia al tiempo. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí comienza el guión. El guión de esta historia bíblica. El libro de Dios no es una colección de declaraciones teológicas. No es una colección de refranes de sabios, principios de sabiduría. Es una historia, es una saga, es una narración épica que contiene todas estas cosas. Pero tenemos que ver una historia coherente que sucedió, ocurrió en el tiempo. Y el comienzo es impresionante. Nosotros estamos acostumbrados, pero el comienzo es impresionante. Oyendo una historia de una misionera que fue a trabajar con una tribu en Asia, eran personas animistas que creían que los orígenes tenían que ver con cocodrilos y cosas así, animales. Entonces, como si todo fuera sostenido por ellos y de ahí brotara la vida, y tenían sus historias. Dice que cuando esta tribu abrazó la cosmovisión bíblica de que Dios fue que hizo todas las cosas, eso lo transformó. Y de hecho, en una ocasión esta misionera, ella tenía que viajar en una yola con un motor, y decía, tienen que llevar para el camino tanto de gasolina, con tantos envases, si no, no vamos a poder regresar. Y de regreso necesitamos más porque vamos en contra de la corriente. Pero las personas jóvenes con que iban, jóvenes que se habían convertido con el ministerio de que ella había estado haciendo en esa tribu, no siguieron las directrices correctamente y se le acabó la gasolina al regreso. Y dice que ella se turbó, estaba peleando con ellos, y ellos le dijeron a ella, pero es que nuestro Dios fue el Dios que hizo el sol y las estrellas,
Vamos a pedírselo a Él. Hermano, pero y hay algo difícil para el que hizo el cielo, las estrellas, el sol, todo. ¿Cuál es el problema? Se pusieron a orar y dice, yo no sé cómo llegamos, pero el motor prendió y llegamos. Y ellos oraron. Y la fe de estos jóvenes dice, me reprendió. La gasolina se ve acabada. Pero nosotros tenemos una Biblia que nos habla de que cómo Dios multiplica el aceite y las cosas y el pan. Pero eso es un cuento, eso es historia. Pero nosotros lo creemos o no lo creemos. Es historia, amados hermanos. Y la historia de la creación, estamos acostumbrados, amados, pero eso es increíble. No hay nada, de repente todo. Por la palabra de su poder. No había nada, por supuesto, Dios sí. Y de repente tenemos el universo y Dios pone allí vida vegetal, vida animal, en la variedad y en la cantidad que nosotros conocemos. Coloca también al hombre, la única criatura hecha a su imagen. Y así el primer evento, hito en esta historia es la creación. El primer evento, hito. El segundo evento lo tenemos en Génesis 3 con la caída del hombre en el pecado y la promesa de redención por medio de un descendiente de la mujer. Esta enseñanza de la creación en Génesis 1 y 2 y lo que ocurre con la caída en Génesis 3 es vital. Dice Mark Dever, quita Génesis 3 y el resto de la Biblia no tendría sentido. Es vital entender qué ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. Inmediatamente después de la caída, vemos cómo las consecuencias desastrosas no se hacen esperar. Caín mata a Abel, el mundo se degenera y Dios decide enviar juicio de diluvio sobre la tierra. A Noé y a su familia se les ordena repoblar entonces luego la tierra. Los hombres vuelven a rebelarse con el evento de la Torre de Babel y Dios decide confundir sus idiomas y diseminarlos por toda la tierra. ¿Qué sucede después? Hay un nuevo comienzo. Entra en el panorama Abraham y su familia. Sus descendientes terminan en Egipto y llegan a ser esclavizados allí y se les libera por medio de Moisés, profeta de Dios, a través de quien también Él les da un código legal. Un pueblo que no había sido formado, es formado y Dios le da principios y leyes con los que deben vivir. Y se presenta la presencia misma de Dios en el monte y en el tabernáculo con ellos. El Señor les introduce en la tierra prometida, donde son gobernados primero por una serie de jueces y luego se establece un reino. David y Salomón representan el pináculo de ese reino. Qué bien estaban en ese momento. Salomón construye el templo. Poco después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. Pero caen en idolatría. Se multiplica en Israel, en el reino del norte, y los asirios lo destruye este reino. Finalmente Judá, el reino del sur, se deteriora y es destruida por Babilonia, que se lleva cautivo a los sobrevivientes y permanecen allá 70 años. Un remanente regresa a Jerusalén y reconstruyen el templo. Pero Israel jamás llega a alcanzar la gloria que una vez tuvo bajo David y Salomón. Ese es un resumen básicamente de la historia del Antiguo Testamento. Eso es lo que contienen los 39 libros del Antiguo Testamento. Todos libros diferentes. De Génesis a Deuteronomio tenemos el Pentateuco, los primeros 5 libros que se clasifican como la ley. Después de ellos tenemos las historias o los libros históricos, desde Josué hasta Esther, donde juntos nos narran de manera cronológica lo sucedido desde la creación hasta el regreso de los exiliados. La historia entonces concluye unos 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo al mundo, antes de su nacimiento, antes de su intervención en la historia humana. Los 5 libros que siguen a Esther son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los libros poéticos, donde estos libros se enfocan en las experiencias del pueblo de Dios y contienen entonces los cánticos
y las declaraciones de sabiduría que allí vemos. La última sección del Antiguo Testamento va desde Isaías hasta Malaquías y son los libros proféticos, los profetas. Y por medio de los profetas Dios comenta, Dios evalúa, Dios juzga todo lo que acontece con su pueblo y su creación. Vemos allí esas manifestaciones, esas palabras de juicio de parte de Dios a su pueblo. Él juzga a su pueblo a través de sus profetas. Alguien por eso llamó a los profetas los editoriales de Dios. Nosotros vamos a los periódicos y cada periódico escribe su editorial. Bueno, quien presenta los editoriales de Dios son los profetas en el Antiguo Testamento. Y de esta manera se revela Dios a su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios nos ofrece un relato entonces de la forma en que Dios obró con su pueblo a lo largo de la historia, lo que Dios hizo y cómo su pueblo respondió a eso que Dios hizo con ellos. O sea que vemos cómo la Biblia es un libro de historia, nos narra una historia. Pero en segundo lugar, en este punto de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, la Biblia también nos revela el carácter de Dios. La Biblia nos revela el carácter de Dios. Es la palabra de un Dios veraz que es fiel a sus promesas. Nos revela el carácter de Dios. No es inusual que las personas nos hagan preguntas difíciles. Esta semana alguien me preguntó por mensajería acerca de aquellas ocasiones en que Dios ordenó a matar a personas cuando su pueblo estaba conquistando la tierra prometida. Y es obvio que eso es algo difícil. Nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las inquietudes. Tenemos limitaciones que nuestra humanidad nos impone. Para comprender a plenitud lo que Dios hace, habría que tener su infinidad. Y nosotros no somos infinitos. ¿Qué nos comunica el Antiguo Testamento? ¿Se puede hablar del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento? De ninguna manera. Eso sería una contradicción. Si no, Dios no sería Dios. Ya tendríamos dos dioses. Se contradecirían entonces la palabra de Dios misma porque dice que Dios es uno y se presenta a dos. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Pero muchas personas asocian el Antiguo Testamento con un Dios enojado a un grado tal que comete injusticias. Y eso es un pensamiento blasfemo. Y ciertamente podemos identificar la ira de Dios, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero su ira no es una descarga antojadiza sobre sus criaturas. No es un tirano manifestándose hacia sus criaturas. Lo que vemos en las páginas de las Escrituras no es otra cosa que la revelación del carácter justo y santo de Dios. Puede ser esa imagen muy diferente a la idea que las personas tienen de Dios, pero ese es el Dios creador. Hermanos, vivimos en días donde las normas y la santidad son pensamientos completamente ajenos. Las personas ponen sus criterios como si fueran leyes permanentes desde la eternidad hasta la eternidad. Quienes leen los argumentos de por qué se aprobó ahora el matrimonio homosexual en Puerto Rico, cualquiera diría, wow, ¿qué sabiduría? Se aferran a convicciones humanas como si eso fuera todo. Ahí es donde yo les digo, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. El hombre que confía en sus criterios, pero será para su propia destrucción. Nosotros tenemos al Dios de la verdad, al Dios con que nos veremos cara a cara. De verdad que me gustaría ver la forma como reaccionan, la cara que ponen estas personas que usan todos estos argumentos cuando en el día del juicio le digan estos argumentos a Dios. No, porque los derechos humanos tienen la libertad, son lo más importante. Y entonces, si los otros tienen derecho a casarse, nosotros también. Oye, me suena como tan lógico, ¿no? Pero es pura mentira. Pura tontería. Y nosotros tenemos la palabra de Dios por la pura misericordia de Dios.
Pero ¿qué nos comunica el Antiguo Testamento? No a un Dios conforme a nuestra imaginación, sino que Él se revela como tal, exactamente como Él es. Él es santo y está comprometido con darse a conocer a su pueblo, dar a conocer su glorioso nombre en toda la tierra. Es un Dios fiel que siempre cumple su palabra, siempre habla verdad a su pueblo. Por eso es digno de confianza. Y Él aborrece el pecado. El pecado es transgresión a su ley y lo ve como una traición, como una rebelión. Los hombres no toman en serio los pactos. Por eso se casan y se divorcian, porque ellos no toman en serio los pactos. Un pacto matrimonial. Y así los pactos para ellos no es nada. Pero para Dios entrar en pacto con los hombres es algo sagrado. Y Él está dispuesto a jurar por sí mismo para garantizarnos que Él cumplirá su parte. Un compromiso relacional de confianza, de amor y de cuidado. Hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y siendo el nuevo pacto, el pacto cumbre de esta historia. Y Él nos muestra su celo por la santidad cuando su pueblo quebranta esos términos del pacto, porque el pecado es desafiar la santidad de Dios. Y entonces las acciones de Dios en las Escrituras son una muestra de que Dios es consecuente con su carácter. Puede que no nos guste la idea de que Dios emita ciertos juicios en las Escrituras. ¿Quién explica en ese sentido el diluvio? Pero eso fue lo que Dios hizo. ¿Y quién argumentará contra Dios? ¿Nos presenta el Antiguo Testamento a un Dios que se aira? Obviamente sí. Y reacciona así porque Él no es indiferente al pecado y a sus consecuencias. Cuando el hombre es indiferente al pecado, es precisamente por el pecado del mismo hombre. Pero Dios es santo. El Antiguo Testamento nos presenta maneras temporales en que Dios lidió con el pecado de los hombres. De ahí la continua repetición de los sacrificios. Y la solución definitiva todavía estaba pendiente. El mensaje bíblico es que todos somos pecadores. Y es un problema que no puede ser obviado. Y todo lo que trata la historia bíblica es la solución a ese problema. Para el hombre puede ser poca cosa. Pero Señor, pero lo que hizo Eva fue comer de una frutica. Piénsalo de esa forma, ¿verdad? ¿Y estamos donde estamos por eso? Por esa tontería. Tontería. Nada más que leer la Biblia de principio a fin para ver si es tontería. Y ver cómo nos encontramos para ver si es tontería. Para Dios exigió la entrega de su propio Hijo. ¿Es tontería? Dios es santo y no puede esconder el pecado debajo de la alfombra. El pecado tiene que ser condenado, a menos que alguien lleve la culpa. Debe haber expiación por el pecado. Y la reconciliación solo se logra a través de esa expiación, para que la justicia divina quede satisfecha, para que la ira de Dios quede aplacada. Las diferentes culturas planteaban solución a este problema y llegaron incluso a ofrecer sacrificios humanos buscando la solución a este problema para aplacar la ira de los dioses. La diferencia con la solución que encontramos en las Escrituras es que quien toma la iniciativa en la historia bíblica es Dios mismo. Es Dios mismo que plantea cuál es la solución. Los hombres en la historia de las civilizaciones han inventado sus formas. Pero nosotros no tenemos que inventar nada. Dios nos dice cómo es. Y eso es una enorme bendición. Él toma el primer paso en dirección a la reconciliación. Y de ahí el papel de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Se hace evidente que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y Dios mismo puso en la mente de su pueblo la imagen de que una vida inocente debía ser entregada para librar al culpable, porque la paga del pecado es la muerte. La salvación sería gratuita, pero el precio que se pagaría sería muy alto. Y esa imagen, muy ajena a la visión que tiene el pecado en lo reinante, la visión reinante del día de hoy, muy diferente. Pero explicar el evangelio precisamente amerita hacer conscientes a las personas de la gravedad del pecado. La Biblia nos hace conscientes de esto con el Antiguo Testamento. El tabernáculo y el templo eran un recordatorio de que el pecado nos separa de Dios. El acceso a Él estaba prohibido. Una ilustración gráfica de nuestra enemistad natural con Dios. No nos podemos acercar.
¿Cómo se describe Dios en Éxodo capítulo 34, 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios proveyó una manera de solucionar el problema. Y citando aquí una vez más a Mark Dever, él dice: cuando consideramos la plenitud de la historia del Antiguo Testamento y observamos la paciencia de Dios hacia aquellos que se han declarado sus enemigos por medio de la desobediencia, vemos a un Dios de amor y tolerancia inefables. Y oigan esto: no estaba obligado a dejar que la historia humana continuara después de la caída en el huerto. Él no estaba obligado a que esa historia siguiera. Ahí mismo pudo haberse acabado todo. Pero Dios mostró su misericordia y dio una promesa. Entender el Antiguo Testamento entonces amerita entender su promesa de esperanza. Una esperanza que es una persona, el Mesías prometido, lo cual nos lleva al segundo punto, que es las promesas cumplidas, el mensaje del Nuevo Testamento. El Redentor prometido, Cristo. Pasaron muchos años para que la promesa de Génesis 3:15 y las demás promesas redentoras del Antiguo Testamento alcanzaran su cumplimiento, pero se cumplieron. Y el Nuevo Testamento nos provee eso, ese cumplimiento en Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que Dios planificó enviar a Cristo desde antes del comienzo de esa historia. Él creó al hombre, este se rebeló, pero su plan seguía intacto. Los hombres seguirían en rebelión, pero su plan seguiría intacto. El Mesías llegaría y llegó. Y la colección de 27 libros que componen el Nuevo Testamento se inicia precisamente con los 4 relatos de la vida y ministerio del Mesías. Demuestran que Jesús es el Mesías. Él era aquel a quien el pueblo de Israel estaba esperando, como nos muestra Lucas capítulo 1 y 2. Y donde Adán e Israel fracasaron, Jesucristo triunfó fielmente. Él era el profeta anunciado por Moisés, el rey prefigurado por David, el hijo divino profetizado por Daniel, el verbo hecho carne. Y después de los 4 evangelios tenemos el libro de los Hechos, que nos enseña cómo Jesús continúa activo en el mundo por medio de su iglesia, que se expande por todas las naciones. El Espíritu Santo establece a la iglesia como la nueva sociedad del nuevo pacto. Y el libro concluye con Pablo prisionero, pero con el evangelio libre, avanzando en todo el mundo. Hechos entonces hace referencias a esos cumplimientos que nosotros vemos de promesas y profecías del Antiguo Testamento. De manera que si tenemos que resumir el mensaje de la Biblia en una palabra, es esta: Jesucristo. Jesucristo. El Antiguo Testamento presenta promesas acerca de Cristo y el Nuevo Testamento presenta el cumplimiento de esas promesas. Jesucristo no es un plan B. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Leemos la Biblia porque amamos a Cristo y queremos conocer más de Él y de su obra. Cito a Dever: hay legalistas religiosos fríos que pelean a favor de la Biblia, pero que no aman al Señor que está descrito en sus páginas. La Biblia nos muestra a Cristo para que Él sea el foco de nuestra esperanza y el centro de nuestra satisfacción. ¿Qué es lo que está diciendo Dever? Que nosotros podemos pelear por doctrina. No, eso no es así. Eso es así. Esto es de tal manera. Y al mismo tiempo no amar al Cristo de la Biblia. No amemos la Biblia por la Biblia per se. Amemos la Biblia porque amamos a Cristo. Pero no solamente tenemos al Mesías prometido, al Redentor prometido, tenemos la relación prometida con un pueblo, el pueblo del nuevo pacto. Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Vino a formar una nueva comunidad, la comunidad del nuevo pacto. El hombre distorsionó la reflexión, el reflejo de la imagen de Dios. Pero ahora Cristo vino y a través de su Espíritu restaura esta capacidad que tenemos de poder reflejar a Cristo al mundo. Dice 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Formó un pueblo con un propósito, por medio de la sangre de Jesucristo.
una nueva relación con el hombre. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Estaba delante del templo físico, pero no se estaba refiriendo al templo físico, sino a su propio cuerpo. Jesús es el nuevo templo. Él es el nuevo lugar de reunión para Dios y para su pueblo. Él es el mediador. Jesucristo solucionó el problema de separación que teníamos con Dios y nos abrió un nuevo camino. Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y ahora somos rescatados por su sangre como el remanente que había sido profetizado en el Antiguo Pacto. Dice John Stott, los creyentes justificados disfrutan de una bendición mucho mayor que un acceso esporádico ante Dios o una audiencia ocasional con el rey. Tenemos el privilegio de vivir en el templo y en el palacio real. Nuestra relación con Dios, a la que la justificación nos ha traído, no es esporádica, sino continua. No es inestable, sino segura. No entramos y salimos de la gracia como cortesanos que se pueden ver con o sin el favor de su soberano, o como políticos que están con o sin el favor del pueblo. No, permanecemos en Él, porque esa es la naturaleza de la gracia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, nuestra relación no es esporádica. Ya tenemos confianza y entrada continuamente a la presencia de Dios. Pablo escribe 3 epístolas en el Nuevo Testamento. Un hombre que estaba determinado a perseguir a los cristianos hasta la muerte y se convierte en el principal contribuyente de los escritos del Nuevo Pacto. Otros autores contribuyeron con 8 epístolas más: Santiago, Pedro, Juan, Judas y el autor de Hebreos, el desconocido. Pero el mensaje, el mismo. Dios se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo y además utiliza al mismo pueblo que formó para darse a conocer ahora al mundo. Esa comunidad debe vivir de tal manera que dé a conocer a un Dios que es invisible ante un mundo que no le puede ver. Dejó a un pueblo visible que dé a conocer al Dios invisible. Y el carácter de Dios es así dado a conocer por medio del pueblo de Dios. Qué gran responsabilidad tenemos, amados. Ese es nuestro llamado como iglesia. Y es algo en el que cada uno de nosotros tiene algo que hacer al respecto. Finalmente, la renovación prometida, una nueva creación. ¿A dónde se dirige la historia? La respuesta a esa pregunta aparece diseminada en diversos lugares de las Escrituras, pero es al final que se ve desplegada en el libro de Apocalipsis. Un regalo de Dios, del Espíritu a su iglesia para conocer cómo terminarían las cosas. Presenta la consumación de nuestra salvación. Terminaremos en la presencia especial de Dios, manteniendo una relación especial con un Dios, con ese Dios por toda la eternidad. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Nuestras luchas acabarán. La iglesia militante se convertirá en la iglesia triunfante. Descansaremos de nuestras obras. Y creemos que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él y estaremos con Cristo en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Nuestra santidad sellada para siempre. El paraíso plenamente restaurado. No como Edén, infinitamente mejor. Un lugar donde no habrá problemas con el transporte ni tendremos que pagar impuestos. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bueno que el Señor no nos ha dejado a oscuras con respecto a esto. Tenemos información. Los valores del mundo están trastocados. La gente desorientada con respecto a cuáles son las cosas más importantes en la vida. Puede que no sepamos detalles de por qué nos pasan cosas aquí, por qué nos enfermamos, por qué mueren los nuestros. Pero con respecto a cómo terminarán todas las cosas y con respecto a la eternidad, Dios nos ha dejado un mensaje muy claro. Jesucristo gana. Y ahora mismo estamos en compás de espera. Y es bueno que el Nuevo Testamento termine con el libro de Apocalipsis. Fue escrito por un hombre anciano que se encontraba solo, exiliado en una isla. Todo lo que el mundo valora le había sido arrebatado, pero tenía esperanza. Esa esperanza que debe alimentar ahora nuestras almas, de que Dios finalmente llenará toda la tierra con el conocimiento de su gloria, porque el número de los escogidos se completará y Jesucristo volverá. Dice el himno: quédate tú con el mundo, a mí dame a Cristo. Decía Martín Lutero: la Biblia está viva, me habla a mí, tiene pies,
corre a mí, tiene manos, se aferra a mí. Oremos, hermanos, oremos que esa sea la relación que tú tengas con la palabra. Ora que estas clases no sean, te concedan un aprecio más y una comprensión mejor por el mensaje que contiene. Ora que podamos vivir por ella y morir con ella en nuestros corazones.